llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Alabo a Dios en esta noche por esta bendición, que el Dios que hizo los cielos y la tierra me da de poder una vez más poder estar compartiendo con todos ustedes el bendito y poderoso mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios porque a través de este medio puedo predicar el Evangelio eterno. Si bien la palabra de Dios así lo dice, el Evangelio eterno, pero la verdad es que no tenemos toda una eternidad para nosotros, quizás de alguna manera poder entregar el mensaje. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando, y según la palabra de Dios dice que nosotros estamos en los últimos tiempos, y la palabra de Dios dice que días mejores ya no van a venir sobre la humanidad, sino que todas las cosas van a ir de mal en peor. Cada día que va pasando las cosas van a ir empeorando, y esto es el cumplimiento
de la palabra de Dios, porque así lo dice, porque escrito está ahí en este libro santo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, sino que todo lo que está escrito en este libro se tiene que cumplir conforme a las profecías bíblicas. Este Dios bendito nos anunció estos tiempos. Como decía yo quizás al principio, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús, después de haber resucitado entre los muertos, se apareció a sus discípulos. Después de haber resucitado, se les apareció y les dio un mandamiento. Y Él les dijo que debían enseñar todas las cosas que Él les había enseñado a ellos, que ellos debían predicar el Evangelio en todo el mundo. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que creyere, este será salvo, mas el que rehúsa creer, este ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el mensaje. ¿Por qué? Porque no han creído en que Jesús es el Hijo de Dios, que anduvo entre los hombres. Porque no han creído en que Jesús murió y al tercer día fue levantado entre los muertos. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos dentro de nuestro corazón que Dios le levantó al tercer día de entre los muertos, entonces seremos salvos. Si bien la palabra de Dios dice que Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino Él envió a su Hijo Jesús a salvar al mundo, a salvar a la humanidad. Y esto a nosotros nos deja a través de su palabra tantas enseñanzas, porque como decía, Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar al mundo. Y esto es lo maravilloso, que Él no te condena, Él no te juzga, sino que Él, este Dios que es misericordioso, compasivo, dice en uno de los versículos más maravillosos que nosotros los cristianos tenemos o podamos declarar quizá o proclamar con nuestros labios al mundo, es el que se encuentra en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo unigénito a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él.
Dios Padre estaba entregando a su Hijo amado, a Jesucristo, el cual dice su palabra, que es nuestro abogado. Su palabra dice que a través de Jesús nosotros alcanzamos perdón, alcanzamos misericordia, alcanzamos salvación. Quizás tú piensas que para ti no hay remedio, que para ti no hay solución, que quizás ya la vida no tiene sentido, que quizás piensas que nadie da un peso por ti. Pues quiero decirte en esta hora que hay uno que dio su vida por amor a ti. Él derramó su sangre preciosa. Y este Jesús, el cual lo dio todo sin esperar nada a cambio. Este Jesús que murió allí crucificado en una cruz, al cual le clavaron en sus pies y en sus manos unos clavos, al cual le pusieron corona de espinas en su cabeza, al cual le atravesaron con una lanza en su costado. Ese Jesús del cual quizás las multitudes se burlaron, estaba muriendo ahí por ti, estaba ahí pensando en ti. Ese Jesús murió, pero al tercer día dice la palabra de Dios que Él se levantó victorioso de entre los muertos. Y ahora Él vive a la diestra del Dios Todopoderoso. Y Él está allá arriba a la diestra del poder de Dios, intercediendo por tu vida, por ti que quizás piensas que ya la vida no tiene sentido. Jesús quiere darle sentido a tu vida. Es por eso, amigo, amiga, que quizás no has conocido a Dios aún, que no has tenido un encuentro con este Salvador llamado Jesucristo. El Señor me insta a decirte que si hoy oyereis su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. El día es hoy, el día de la salvación, el día aceptable. El día es hoy donde Dios quiere darte una oportunidad, donde Dios quiere ayudarte, donde Dios quiere levantarte si estás caído. Es por eso que su palabra dice: hijo mío, hija mía, dame hoy tu corazón, porque de él emana la vida. Es ahora que Jesús está esperándote. Como decía al principio, Jesús es el medio por el cual nosotros alcanzamos el perdón de los pecados.
Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, sino solamente aquel que murió por nuestros pecados y fue resucitado al tercer día de entre los muertos. No hay otro intermediario, no hay otro medio por el cual nosotros podamos llegar a Dios, solo a través de Jesús, solo a través del Hijo de Dios, solo a través de aquel que murió ahí en la cruz. La palabra de Dios es clara cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aunque hoy en día quizás muchos niegan la divinidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, va a llegar el día, va a llegar ese momento esplendoroso, ese día final, ese día glorioso, en el cual todos nos presentaremos delante de Jesús. Y dice su palabra que en aquel día toda lengua confesará a Jesús como Señor y Dios. Dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y ese momento, aquellos que quizás negaron la existencia de Dios, los cuales son los ateos, van a confesar a Jesús como Señor, como el Hijo de Dios. Aquellos que quizás son agnósticos se van a tener que doblegar delante de la presencia de este Dios bendito y van a tener que doblar sus rodillas delante de Él y van a tener que reconocerle como Señor y Dios. Y este acontecimiento está muy pronto a suceder, está a las puertas. ¿Por qué lo anuncio? ¿Por qué lo digo? Porque estamos en los últimos tiempos. Tiempos de caos, tiempos de catástrofe, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, tiempos de grande amargura, tiempos en los cuales muchos corren de allá para acá buscando quizás un bienestar, buscando quizás la solución a sus problemas y tratan por sus propios medios, por sus propias fuerzas, salir adelante. Pero estimado amigo, amiga, solo no puedes, sola no puedes. Es con la ayuda de Dios. Es con la ayuda de Dios que tú podrás salir adelante. Quizás sabes de Dios, has oído, has escuchado quizás la palabra de Dios, pero aún no le has conocido. Quizás te acontece lo que le aconteció a este varón llamado Job. Job era un hombre apartado del mal. Era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre íntegro, era recto. Amaba a Dios, amaba su palabra. Y dice la historia que este hombre llamado Job hacía sacrificios
a este Dios divino de los cielos y honraba a Dios y adoraba a este Dios cada día. Pero dice que sus hijos eran rebeldes. Y Job decía, en cada sacrificio, en cada ofrenda que hacía a Dios, él decía, quizás mis hijos con su mal comportamiento hayan blasfemado contra Dios. Y él mismo se presentaba e intercedía en oración por sus familiares, por sus seres queridos. Y él pedía el perdón de Dios por sus hijos. Y vemos que, dice la historia, que un día los hijos de Dios se presentaron delante de este Dios maravilloso, los ángeles del cielo. Y dice que Satanás, el adversario de nuestra alma, el acusador, también iba entre medio de los hijos de Dios, entre medio de los ángeles de Dios. Y dice que Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿y tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, íntegro, apartado del mal? Y ahí Satanás le dice, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Quítale todo lo que tienes y verás si no blasfema tu nombre. ¿Acaso tú no has puesto toda la bendición que él tiene en sus manos? Porque Job era un hombre próspero, era un hombre bendecido por Dios. Job, donde ponía sus manos, era prosperado, era bendecido, tenía mucha riqueza, tenía muchas tierras. Y aparte de eso, Dios había colocado un vallado alrededor de la vida de Job y alrededor de la familia de Job y alrededor de todas las posesiones que Dios le había dado a Job. Job había colocado un vallado, había colocado su protección divina. Es por eso que el enemigo no podía tocarlo, no podía acercarse a él y hacerle daño. Pero vemos que Satanás incitó a Dios y le dice, ¿acaso tú no has puesto bendición en sus manos y tú le has puesto un vallado alrededor de todo lo que él posee? Es por eso que yo no puedo tocarlo. Quítale todo lo que él tiene. Y vemos que vino una prueba tremenda para Job. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que Job poseía, todo lo que Job tenía. Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara todo, porque Satanás había quizás incitado a Dios diciéndole, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Si tú los tienes bendecido, lo tienes prosperado, quítale ese vallado y déjame que le quite todo y verás que no va a blasfemar, va a decir cosas en contra tuya, va a renegar en contra de ti cuando tú le quites todo. Y vemos lo que sucedió. Dice que lo primero que Satanás tocó fue a su familia, sus hijos, sus hijas. Les quitó la vida. Job perdió sus hijos, sus hijas. Y aparte de eso, donde estaban los hijos y las hijas de Job, ese hogar fue destruido, fue quemado. Y vemos que viene un mensajero y viene con esa mala noticia y le dice a Job, tus hijos han muerto y solamente yo he quedado para darte la noticia. Y no era una buena noticia, era una noticia mala. Y ahí estaba Job, siendo probado. Vemos que después de eso, dice la historia, que Satanás le quitó los animales, los burros, las yeguas, los camellos, todo lo que Job poseía, sus tierras. Job quedó en la ruina, quedó
a brazos cruzados, perdió todo en un solo día. Recibió mensajes y esos mensajes, ¿sabe? Esas noticias que recibió fueron noticias malas. Pero Job era un hombre íntegro delante de Dios y él no renegó contra Dios, sino que lo que Job hizo, él reconoció que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Es por eso que quizá en su humillación, en su dolor, él dice: bendito sea Dios. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Esa fue la reacción en esa tremenda prueba. Y vemos ahora que Satanás nuevamente se mete entre medio de los ángeles de Dios y llega ante la presencia de este Dios Altísimo. Y Dios le dice a Satanás: Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear la tierra. Y le dice: ¿viste? Y tú, habiéndome incitado a que yo le quitara todo a Job, te lo entregué en tu mano y tú le quitaste todo, le destruiste todo en un día. Pero te has dado cuenta que él no renegó contra mí, él no blasfemó mi nombre. Y ahí vemos que ahora Satanás, porque Satanás no tiene misericordia, es un ser maligno, despiadado, es un ser espiritual lleno de maldad que está suelto en este mundo haciendo de la suya. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros, los creyentes, no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, el diablo, porque él ha venido a este mundo a matar, a hurtar, a robar, a destruir las vidas. Esa es la obra del diablo: destruir las vidas, quitarles quizás la paz, la felicidad, el gozo, la alegría. Esa es la obra de Satanás, el diablo. Vemos que en ese momento Satanás le dice a Dios: piel por piel y carne por carne, tócale su cuerpo y verás que no blasfemará en contra de ti. Y Dios le da permiso a Satanás para que ahora toque su cuerpo, pero le dice: pero su alma no le toques, su alma no le toques. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesa es nuestra alma, porque lo que Él depositó dentro de nosotros es lo importante. Dentro de este cascarón físico, usted y yo tenemos algo que es eterno, que es inmortal, el alma. Y esa alma pertenece a este Dios. Este cascarón físico, sabemos que fuimos formados del polvo de la tierra. Somos polvo, somos tierra nada más. Este cuerpo, esta carne y hueso, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, esta carne se cansa, esta carne se envejece, esta carne se fatiga, esta carne es nuestra debilidad. Entonces el enemigo ataca nuestra carne muchas veces, como lo sucedió a Job. A Job dice la palabra de Dios que el enemigo, Satanás, fue y ahora tocó su carne y lo enfermó. Y dice que le salieron tumores en todo su cuerpo. Y dice que ahora Job estaba ahí con una olla, con un tiesto, rascándose y echándose ceniza en las heridas para calmar esa picazón, esa comezón que él tenía en su cuerpo. Pero él, vemos que él no blasfemó contra Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que viene la esposa de Job y le dice a Job, y le dice: ¿tú aún retienes la integridad hacia Dios?
aún tú guardas tu corazón, tu rectitud. Bendice a Dios y muérete. En otra versión dice que esta mujer le dice, maldice a Dios y muérete luego, si lo has perdido todo. Su propia esposa, en vez de haber estado ahí con él en ese momento de dolor, aunque ella también lo había perdido todo, esta mujer no comprendió el proceso por el cual Dios lo estaba haciendo pasar. Pero Job le dice a esta mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, mundanas, has hablado tú. Job ni siquiera le dijo a ella tonta, no le dijo que era una mujer necia, sino que le dijo, como hablan las mujeres tontas, como hablan las mujeres fatuas, estás hablando tú, estás actuando tú. Porque vemos que la reacción de Job era distinta. Job sabía que Dios era un Dios bueno, un Dios justo, que todo lo que él tenía, Dios se lo había entregado. Es por eso que Job le dice a esta mujer, ¿acaso solamente el bien de parte de Dios recibiremos y el mal no lo recibiremos? Sabía que lo bueno y lo malo de Dios lo permitía, de Dios lo había permitido, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Recuerdo cuando Dios me habló a mí, me dijo, y todo lo que tú vas a pasar es necesario. Y hay que tener fe para creerle a Dios. Job estaba perdido, lo había perdido todo. Y él en un momento de su vida exclama diciendo, aunque Dios me matare, en él esperaré. Mire la fe de Job, la confianza. Y dice que él llevaba 7 días ahí, humillado ahí, en silencio, quizás meditando, ¿por qué tan grande sufrimiento, tan grande dolor había venido a su vida? Y dice que llegaron sus amigos, entre comillas, en vez de llegar a ayudarlo, porque ellos supuestamente habían venido para consolar a Job. Esa era su intención al principio, pero después empezaron a juzgar a su amigo Job y empezaron a condenar a Job y empezaron a decirle a Job que él había cometido un pecado muy grave contra el Creador de los cielos y de la tierra. Es por eso que Dios lo había castigado. Pero vemos al final del libro, dice la historia que Job quizás esperó la respuesta de Dios, pero sus amigos lo hicieron dudar. Y Dios le hace entender que Él prueba aún a los justos. Él prueba nuestro corazón. Y vemos que Dios le comienza a hacerle preguntas ahora a Job. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los montes, cuando yo formé el mar, cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Entonces vemos que Job no pudo responder a ninguna de las preguntas que Dios le hizo. En cambio, Dios le respondió todas sus preguntas a Job. Y lo hizo entender, lo hizo comprender el porqué de esa tan grande prueba. Y vemos que dice la historia que Dios se había airado contra los amigos de Job porque habían pensado mal de Job. A ellos no los quería ni ver. Por lo tanto, le dice a Job que él tenía que interceder por sus amigos, orar por ellos.
Y dice que a él sí lo iba a escuchar. Y vemos que Job, él dice, ciertamente yo hablaba y decía lo que yo no sabía. Y es por eso te digo a ti, amigo, amiga, que estás escuchando en esta hora, quizás tú has oído de Dios, has escuchado de Dios, sabes de Dios, pero no conoces a Jesús. Una cosa es saber la palabra de Dios, pero otra cosa muy distinta es conocer al Dios de la palabra. Otra cosa muy distinta es tener experiencias con el Dios del cielo. Vemos que ahora Job le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso es importante que tú tengas un encuentro personal, bendito, con este Jesús de la gloria, porque el día que tú tengas un encuentro con Jesús, tu vida nunca más volverá a ser la misma. Tu vida cambiará, tu manera de pensar cambiará, tu manera de ver las cosas cambiará. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando comenzó a hacer los discípulos, los primeros discípulos, dice que los primeros en seguirle fueron Andrés y el otro parece que era Jacobo. Y dice que Andrés halló a Pedro y Andrés le dice a su hermano Simón, el cual era Pedro después, le dice, hemos hallado a aquel del cual escribió Moisés y los profetas, a Jesús, al Cristo. Y vemos que Jesús les dice a Pedro, a Simón le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de almas. Y vemos que ahora después encuentra a Juan y a Jacobo que estaban ahí enremendando las redes. Estaban en las redes porque eran pescadores. Estaban ahí en las barcas. Y Jesús les dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos dicen que dejando las redes, le siguieron. Ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguirle a Él. Y ellos fueron testigos oculares de lo que Jesús hacía. Vieron a Jesús sanando a los enfermos. Vieron a Jesús levantando a los paralíticos. Vieron a Jesús abriendo los ojos a los ciegos, haciendo oír a los sordos. Vieron a Jesús haciendo hablar a los mudos. Vieron a Jesús limpiando a los leprosos. Vieron a Jesús aún resucitando y levantando a los muertos. Vieron a Jesús dándole vida a los muertos. Qué tremendo esto. Vieron a Jesús alimentar a una multitud de 4.000 y de 5.000, sin contar las mujeres y los niños allá en el desierto. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Vieron a Jesús reprendiendo el viento y la mar. Vieron a Jesús cuando Él fue crucificado. Vieron a Jesús
resucitado entre los muertos. Vieron a Jesús ascendiendo hacia los cielos y como una nube le cubrió. Ellos fueron testigos de las obras maravillosas del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Jesús, el Cristo, es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Por lo tanto, este Cristo de la gloria sigue sanando, sigue salvando, sigue perdonando, sigue levantando al caído, sigue haciendo cosas preciosas, cosas maravillosas, dice la palabra de Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí en Jesucristo son hechas todas nuevas. Jesucristo, donde Él pasaba, sucedieron cosas maravillosas. Donde Jesús pasa, todo cambia, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza se va. Donde Jesús pasaba y había enfermos, los enfermos eran sanados por su grandioso poder. Recuerdo esta parte de la historia bíblica. Digo historia porque estas cosas fueron reales, fueron cosas que sucedieron. Dice que la casa se había llenado de gente a causa de Jesús, de manera que nadie cabía dentro de aquella casa, mientras Jesús, abriendo su boca, enseñaba la palabra, enseñaba los misterios del reino. Y dice la palabra de Dios que había 4 que tomaron a uno que estaba en un lecho, y como no pudieron entrar por la puerta, se la ingeniaron e hicieron un hueco, hicieron un hoyo en el techo, subieron a ese y lo bajaron y lo pusieron ante los pies de Jesús, a ese que estaba postrado en un lecho, al paralítico. Y dice la historia que Jesús, al ver la fe de esos 4 hombres que se esforzaron, que se la ingeniaron para llevar a Jesús a ese paralítico, dice que Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde yo quiero llegar. Fácilmente Jesús podría haberle dicho al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, eres sano, eres libre. Jesús tenía el poder para haber hecho eso en presencia de todos. Pero Jesús siempre ve mucho más allá. A Él lo que le importa es tu alma. Tu alma, eso es lo que Él quiere rescatar, eso es lo que Él quiere salvar. El alma de ese que estaba ahí postrado estaba condenada a irse al infierno. Estaba muerto en delitos y en pecados. Y vemos que es por eso que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta obra de Dios es tan silenciosa, es tan preciosa, es tan maravillosa, que muchos de los que estaban ahí escuchando comenzaron a hablar mal de Jesús, a pensar mal.
estaban los religiosos de aquel tiempo, los doctores de la ley, y comenzaron a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Este blasfema, este está diciendo tonterías, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, como conocía a todos, conocía los pensamientos de todos, lo que Él hace en ese momento, al mirarlo a ellos, les dice: ¿qué pensamientos son los que ustedes tienen en su corazón? Para que ustedes sepan, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder en esta tierra, tiene potestad, autoridad para perdonar los pecados a los hombres. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es aquel que murió por los pecados del mundo. Es por eso que Él tiene el poder para perdonar pecados. Y Él les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Y ahí le dice al paralítico, en presencia de la multitud que había ahí en ese instante, les dice a ellos, en presencia de todos, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el que estaba ahí postrado recibió su milagro, fue sanado instantáneamente, fue levantado, tomó su lecho y se fue a su casa. Y glorificaban a Dios porque decían: un grande profeta se ha levantado en medio de nosotros. Porque Jesús comenzó a hacer esas señales. Pero a lo que voy con este mensaje, que la necesidad más grande que hay en todo ser humano es recibir el perdón de los pecados. La obra de Dios comienza de adentro hacia afuera. El cambio que Dios hace en aquellos que Él sale al encuentro, Él comienza de adentro hacia afuera. Y Él obra silenciosamente en aquellos que se atreven a creerle a Él, en aquellos que deciden dar este paso de fe, porque la palabra de Dios no va a llegar y a entrar en tu corazón a no ser que tú se lo permitas, a no ser que tú clames a Dios. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Hay tantas promesas benditas que están vigentes, promesas que son para los que creen, promesas que son fieles, verdaderas. Jesús, al ver al necesitado, hace una invitación hermosa. Quizá en esta noche yo soy el portavoz, soy el medio que Dios está usando para hablar a tu vida. Pero acá lo importante, como siempre digo, no soy yo soy solamente un mensajero. Acá lo importante es el mensaje que te estoy entregando, la palabra de Dios, esa es la importante. Mientras estemos en este mundo, hay una sola realidad. Siempre va a haber necesidad. De una u otra forma, va a haber gente en el mundo que va a estar sufriendo. Tengo ejemplos. Uno de ellos, hay personas que tienen dinero, lo tienen todo, pero quizás están enfermos. Hay personas que quizás es todo lo opuesto, están sanas,
gozan de una buena salud, pero son pobres, no tienen dinero. Pero podría ser aún peor, estar enfermo y no tener dinero. Jesús mismo dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción. En el mundo ustedes van a tener muchos problemas. Jesús le dice a los pobres, y los problemas siempre los van a tener en medio de ustedes. Pero también el Señor Jesús a nosotros nos dio una esperanza, y esa esperanza está en Él. Él dijo: en el mundo habrá dolor, sufrimiento, pero confíen porque yo ya he vencido al mundo, y porque yo he vencido, ustedes también vencerán. ¿Por qué? Porque con el Señor Jesús a nuestro lado, todos los problemas son más llevaderos, la carga es más liviana. Su palabra nos dice y nos enseña a nosotros en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedes en Jesús. En Jesús. Jesús dice: separado de mí nada podéis hacer. Es por eso que sin Dios nada somos. Sin Dios no puedes salir de tu problema, no puedes solucionar tu problema. Sin Dios no tienes esperanza, sin Dios no tienes la fuerza. Dependemos de Dios. Yo dependo de Dios. Y como decía recién el Señor, nos hace una invitación, un llamado, aún en esta noche. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, y yo os haré descansar. Es tremendo esto. Venir a mí todos, todos, todos. Jesús te dice: venir a mí. Si estás cansado, venir a mí. Esta invitación te la hace Jesús. No la está haciendo cualquiera, sino que esta invitación la hace el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice: venir a mí todos. Y qué tremendo, porque esta bendición, esta invitación es para todos. Él no hace acepción de personas. A Él no le importa si eres pobre, a Él no le interesa si eres rico, a Él no le interesa quién tú eres, a Él no le interesa quién tú seas. Lo que Él mira es tu necesidad, lo que Él mira es tu dolor, lo que Él mira es tu aflicción, la necesidad de tu alma. Lo que Él mira es ese vacío que hay en tu ser, en tu corazón, ese vacío que quizás has intentado llenar con las cosas de este mundo, y has probado, y has experimentado quizás en la droga y en el alcohol, y te das cuenta que esas cosas quizás son momentáneas, son pasajeras, son ilusorias, son vanas. Te has dado cuenta que eso ya no te puede llenar. Prueba a Jesús, intenta con Él,
si tu carga se ha hecho pesada y ya te es difícil caminar, echa tu carga sobre Jesús y Él te ayudará, y Él te sustentará, y Él te dará la fuerza. Él dice: echa tu carga sobre mí, yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo te daré la fuerza. Pero es necesario que tú clames. Quizás tú dices: yo no puedo, tú no puedes, pero este Dios sí puede. ¿Pero cómo? Así tal como estás. Porque dice su palabra, esto es más precioso, que el que viene a Él no lo echa fuera. Él recibe a todo aquel, a todo aquel que se acerca con un corazón contrito, con un espíritu humillado, con necesidad. Dice que aquel que se acerca con necesidad, con un corazón contrito y un espíritu humillado, Él jamás despreciará. Él no te desprecia, no, Él te recibe así tal como estás. Él no te condena, no te discrimina, no te juzga. Él te entiende, Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe que tú solo no puedes, solo no puedes, solo no puedes. Clama a Dios, busca a Dios, busca a Dios mientras este Dios pueda ser hallado. Estas cosas que digo son escritas en la palabra de Dios. Dice que mientras el hombre tenga vida, mientras el ser humano tiene vida, mientras respira en este cuerpo, en este cascarón físico, para Él hay esperanza, para Él hay oportunidad. Es por eso que quizás en esta noche Dios te está haciendo esta cariñosa invitación, te está dando esta oportunidad. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere sacarte de ahí de donde estás, pero es necesario que tú tomes la decisión y des este paso de fe. ¿Quieres cambiar tu vida? Busca a Cristo, busca a Jesús, entrégale tu vida a Dios, entrégale tu corazón a Dios. Dile a Dios en esta noche, en el silencio de la noche: Señor, Dios, aquí está mi vida. Si en algo te puedo servir, aquí estoy. Señor, clama tú con tu corazón a este Dios. Y este Dios que está con su oído atento. Porque dice su palabra que el oído de Dios no se ha cortado, no se ha agravado, no se ha enfermado el oído de Dios, ni su brazo se ha cortado. ¿Qué quiere decir? Que este Dios no es un Dios sordo y el brazo de Dios está extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Los mismos prodigios, milagros y señales los puede hacer ahora, si tú lo puedes creer, si tú quieres confiar en Él. Dice la palabra de Dios que la mejor decisión es confiar en Dios. Dice: bendito el varón que confía en Dios, que en Dios pone su confianza, porque ninguno de los que confían en Dios serán avergonzados.
serán confundidos. En esta noche doy las muchas gracias a Dios por haberme permitido una vez más predicar su palabra, quizá con palabras torpes, pero cumpliendo con mi deber de anunciar el mensaje de Dios. Que en esta noche el Dios de paz te guarde, que el Dios de paz te bendiga. Pienso que son los sinceros deseos de todo aquel que es evangelista,